Hola, ¿qué tal? Bienvenida, doctora Adriana. Bienvenidos a todos, amigos. Gracias por acompañarnos en este Facebook Live. Mi nombre es Ana Karen Huitrón. Los voy a estar acompañando durante todo este contacto como moderadora. Es para mí un gusto presentarles a la doctora Adriana Sánchez Ramos, médico cirujano y partero con especialidad en otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, quien a su vez es miembro del Consejo Mexicano de Otorrino, Cirugía, Cabeza y Cuello, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con varias publicaciones, entre las que destacan presentación del caso clínico cordoma cordoide de nasofaringe, 17º Congreso Hispanoluso de ORL, octubre 2018, Madrid. Tesina, prevalencia de las complicaciones en el lecho de receptor estimulador del implante coclear, comparado la técnica de bolsillo contra freseado del lecho, agosto 2019. La cédula de la doctora en médico general es 954459 y su cédula de médico especialista la 11980465. Actualmente la doctora presta sus servicios en el Hospital Clínica 33 del IMSS en Monterrey, Nuevo León. La dinámica será la siguiente. La doctora nos brindará su información, sus recomendaciones acerca de cómo cuidarnos sobre las alergias para el regreso a esta nueva normalidad por 40 minutos. Durante este tiempo iré tomando nota de todas sus preguntas que nos vayan haciendo y los últimos 20 minutos ella responderá a todas las interrogantes que ustedes tengan. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejo en muy buenas manos con la doctora Adriana. Adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues sí, ya me presentaste muy bien, muchas gracias. Yo soy la doctora Adriana Sánchez Ramos y pues quiero agradecer a Rinomar por la invitación, porque la verdad la iniciativa que tuvieron a mí me parece excelente, más ahorita en tiempos de pandemia, la verdad es que se está dando muy mala información o información completa acerca de medicamentos, de muchas cosas que han incluso ocasionado algunos efectos adversos en algunos pacientes. Entonces, creo que la idea de ustedes de informar adecuadamente pues a los pacientes acerca de la rinitis y de asociado a lo de la pandemia, pues es muy buena y de verdad que yo estoy muy agradecida por la invitación. Nosotros estamos más agradecidos, doctora. Yo creo que, como usted dice, tenemos varias interrogantes. Mucha gente, pues apenas tenemos un pequeño resfriado matutino y ya estamos asociándolo con que estamos enfermos. Entonces, le agradecemos mucho su participación. Adelante. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de toda la cuestión de alergias, enfocado principalmente en la rinitis alérgica, que es la parte en la que yo estoy especializada. Y a medida que vaya hablando, si yo creo que hay algún comentario que hacer respecto a la pandemia, lo voy a hacer. De cualquier manera, si tuvieran algunas preguntas, pues por favor háganlas para poder responderlas en la medida de lo posible. Y bueno, pues ¿qué es una alergia? Una alergia es una respuesta exagerada del organismo a una sustancia por sí misma ofensiva. En ocasiones el sistema inmune, bueno, más bien siempre se crean mecanismos de defensa ante agentes que son externos al cuerpo. Sin embargo, en este tipo de enfermedades, hay una respuesta, como les comento, exagerada. La vía en la que puede llegar a ingerirse este agente externo puede ser por medio de ingestión, inhalación o al tener contacto con el alergeno. Es importante recordar, o bueno, mencionarles, porque seguramente algunos no saben, que las patologías alérgicas se pueden presentar de diferentes formas. Una sería la rinitis alérgica, otra sería una rinoconjuntivitis, que esto sería una afección no solamente de la nariz, sino también asociada a síntomas oculares. También existen las dermatitis atópicas que se presentan con lesiones en la piel, generalmente ronchas pruriginosas o que dan un poquito de comezón. Y bueno, la forma más severa en la que se puede llegar a presentar la alergia sería con crisis asmáticas. Voy a mencionar, como les digo, en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en la rinitis alérgica. De cualquier manera, intentaré extenderme un poquito hacia las demás formas de presentación que pudiera tener la cuestión alérgica. Ajá. Y bueno, pues la rinitis alérgica es una enfermedad sintomática nasal, como les comento.
Inducida por la exposición a un alergeno, por los mediadores inflamatorios que se liberan, principalmente los anticuerpos IgE de la membrana nasal. Ajá. Obviamente esto tiene toda una cadena de liberación de mediadores inflamatorios, etcétera, que al liberar la histamina, que es principalmente la sustancia que causa los síntomas, pues puede afectar al paciente, ¿no? Y bueno, es importante que sepan que el asma y la rinitis alérgica son comúnmente comorbilidades, es decir, que muchas veces se presentan juntas, o sea, en el mismo paciente. La rinitis alérgica se asocia a asma hasta en un 15 a 38%, y los síntomas nasales están en un 6 a 85% de los pacientes asmáticos. A lo que voy con esto es que no todos los pacientes con rinitis alérgica van a tener asma, ni todos los pacientes con asma van a desarrollar una rinitis alérgica. Sin embargo, sí se ha encontrado una relación importante entre ambas, para que, bueno, ustedes también lo consideren, por si alguno de sus familiares, sus niños principalmente, llegaran a tener síntomas, sepan que si su hijo ya fue diagnosticado con rinitis alérgica, tenemos que estar de cualquier forma también al pendiente de si llegan a aparecer síntomas o crisis asmáticas. Ajá. Y bueno, la rinitis alérgica es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial, una de las principales causas de consulta a un otorrino, y se reporta una prevalencia de un 2 a 25% en niños y un 1 a 40% en adultos. Es importante también saber que las crisis asmáticas se presentan más comúnmente en los niños, o sea, durante la infancia. En muchas ocasiones se resuelve antes de los 14 años con tratamiento y con algunas medidas que yo les voy a mencionar. Este, pero, bueno, ajá. Y bueno, vamos a hablar ahora sí de los síntomas más comunes de una rinitis alérgica. La rinitis alérgica puede llegar a presentarse generalmente con comezón en la nariz, comezón en los ojos, pueden tener estornudos frecuentes, escurrimiento nasal, congestión nasal, y puede, como les comenté, presentarse con una rinoconjuntivitis, que aquí se agregarían además el lagrimeo, la comezón en ojos rojos, puede llegar a causar alguno de los ojos. Sin embargo, si esto llegara a suceder, lo ideal sería ir con un oftalmólogo para que ellos vean si la lesión es asociada a la alergia o es una patología totalmente aparte de la cuestión alérgica. Ajá. Y bueno, es importante también saber que puede provocar tos. Esto quiere decir que tiene una duración más allá de los 2 meses. Sin embargo, de igual forma, una tos crónica no quiere decir que sea forzosamente una alergia, sino más bien en caso de que tú tengas una tos crónica, idealmente habría que ir con un profesional de la salud, es idealmente un especialista, para que él haga los estudios necesarios para identificar si tu problema está a nivel de vías aéreas superiores, esto quiere decir a nivel de la nariz, o toda la vía aérea hasta la laringe, o a nivel de vías aéreas inferiores, es decir, en los bronquios y en los pulmones. Hay que recordar que vía aérea solo hay una, nada más que nosotros, profesionales de la salud, pues sí los dividimos en vía aérea superior e inferior. Y bueno, a mí, como otorrinolaringóloga, la parte que me toca es lo de vías aéreas superiores. Y bueno, a pesar de que la mayoría de las veces no se presentan síntomas graves, el mal manejo de la alergia puede llegar a requerir, pues, de gastos importantes al año por parte de los familiares y de los enfermos, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque existen algunas terapias que probablemente no están comprobadas que realmente ayuden a la cuestión de la rinitis alérgica, y pues quieran o no, es un gasto. Entonces, precisamente por eso estamos haciendo este webinar, para que ustedes sepan lo que está documentado, todo lo que yo les estoy comentando hasta el momento y lo que voy a comentar durante toda la plática. Todo fue que es una asociación encargada de revisar artículos cada tiempo, artículos a nivel internacional, donde checa la evidencia de cada uno de ellos, y con base a todo esto, ellos hacen cierto tipo de recomendaciones, que son las que yo les voy a dar. Y bueno,
La rinitis obviamente puede llegar a reducir la calidad de vida, afectando incluso el sueño, puede llegar a causar irritabilidad y fatiga, y puede afectar también el desempeño escolar y laboral, porque además también hay alergias de tipo ocupacional, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, saber que especialmente en épocas de polinización es cuando podemos llegar a presentar síntomas. Es importante que sepan, no sé si alguna vez han escuchado de la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste en poner, bueno, ahorita ya hay dos tipos de inmunoterapia. Una sería con aplicación de vacunas, que te ponen un poquito del alergeno que te causa esa hiperreactividad, de manera que tu cuerpo se empieza a sensibilizar y tu sistema inmune, que es el que dijimos que reacciona de manera exagerada al estímulo externo, no va respondiendo cada vez menos, digamos que se va acostumbrando, por así decirlo, eh, este, a estar en contacto con el alérgeno, ¿no? Entonces, bueno, actualmente terapia puede ser, como les digo, con esas vacunas y también ya hay la opción de lo sublingual. Hasta el momento es la única terapia en la que se ha comprobado que realmente ayuda a disminuir los síntomas de los pacientes asociados a la rinitis alérgica. Y bueno, es importante que sepan que hay varios tipos de alergias. Está la alergia estacional y la alergia de tipo perenne. La estacional es, como les comenté, la que se exacerba generalmente en épocas de polinización. Y esta se caracteriza, bueno, más bien se presenta en los pacientes que tienen alergias a sustancias del medio externo. Digamos que las alergias se pueden dividir entre las alergias dentro del hogar y fuera del hogar. Los que tienen alergias a sustancias fuera del hogar, por lo general, pues son al zacate, al polen, a ciertos tipos de flores o de árboles, como por ejemplo el nogal, el fresno, y es por esto que en ciertas épocas del año es cuando se presenta más sintomatología. La alergia perenne es la que se presenta con un poco más de frecuencia y por lo general está asociada a alergias a sustancias que están dentro del hogar. Generalmente pueden ser ácaros, que son unos seres vivos microscópicos que no podemos ver, pero que están presentes en muchos lugares, en los colchones, en donde hay polvo, etc. Pueden ser también alergias a cucarachas, al polvo, a moho, y pues incluso también al pelo de animales. Sin embargo, circula un poco de información en muchos medios que pues no tienen la confiabilidad que tiene, por ejemplo, la ARIA, que es una asociación que existe desde hace muchos años y que hace sus recomendaciones cada cierto tiempo. Entonces, bueno, aclarando algunos puntos, la alergia, por ejemplo, a animales, bueno, no se ha alcanzado a demostrar que el hecho de impedir que un niño tenga exposición o contacto con el pelo de animal desde muy pequeño afecte o haga que el niño desarrolle la enfermedad. La ARIA, como les digo, que es una asociación importante, su recomendación es que no es necesario quitar, o sea, evitar que un niño con alergia tenga contacto con perros, con gatitos, porque realmente no se ha visto que impide el desarrollo de la enfermedad. Digamos que el desarrollo de la enfermedad es dependiente de muchos factores y este es uno mínimo que ni siquiera si lo modificamos va a influir en si desarrolla la enfermedad o no. Ahora, otra parte importante es, bueno, durante la lactancia se ha comentado que las pacientes embarazadas no pueden consumir algunos tipos de alimentos porque hay mayor riesgo de desarrollar la alergia, etcétera. Y bueno, pues esto también ya fue desmentido por la área. Y revisaron varios artículos donde se dieron cuenta que realmente eso no tiene influencia en si el niño va a desarrollar la alergia o no. Sin embargo, lo que se recomienda es tener una adecuada alimentación durante el embarazo, y obviamente al momento de que nace el niño, pues tener una adecuada alimentación durante el crecimiento y pues durante la infancia, ¿no? Pues para ayudar ahí a lo mejor y con alimentos que ayuden a fortalecer un poco el sistema inmune. Ahora,
de esta parte de la alimentación es súper importante lo de la lactancia. Lo recomendado por la área igual es que se dé lactancia exclusiva de ser posible, porque pues obviamente entendemos que hay algunas mamás que por alguna razón no pueden lactar, porque no tienen suficiente leche, etcétera. O sea, también no se frustren, como les comento, el desarrollo de alergias depende de muchas cosas, no exclusivamente de esto. Entonces, las que lo puedan hacer, intentar lactar al menos hasta los 3 meses. Eso es lo que demostró en varios de los artículos que se revisaron, que de tener una lactancia absoluta por 3 meses, digamos que es suficiente como para ayudarle al sistema inmune del niño que apenas está desarrollando, para que actúe adecuadamente a estas sustancias del medio externo o que están dentro del hogar. Y bueno, también es importante, los pediatras extienden este tiempo de lactancia incluso hasta los 2 años. Digo, no tiene que ser absoluto, obviamente, después de los 6 meses ya inicia la etapa de ablactación, donde empezamos a introducir alimentos en la, pues sí, en la alimentación del niño. Y bueno, esa parte es muy importante. Otra cosa que estoy segura que muchos de los que nos están viendo ahorita tienen duda es de si los alimentos que se le dan al niño precisamente en esta época de ablactación influyen o no en el desarrollo de las alergias. Eso tampoco está comprobado. Hay personas que dejan de darles huevo, que dejan de darles, no sé, manzana o algunas nueces, almendras, leche de almendras, etcétera, por miedo a que el niño pueda desarrollar la alergia. No, o sea, el hecho de que el niño consuma esos alimentos no quiere decir que su cuerpo se va a hipersensibilizar, perdón, que va a reaccionar de manera exagerada y va a desarrollar una alergia. No, al contrario, más bien hay que iniciar y apoyarnos también con los pediatras, que son los que vigilan esta parte del crecimiento de los niños, para que ellos vayan diciendo qué tipo de alimentos se deben ir introduciendo cada cierto tiempo. Pero no, realmente si el pediatra decidiera dárselo, yo creo que es una buena idea. ¿Para qué? Para que en caso de que el niño presente una alergia a cualquier tipo de estos alimentos, se le pueda dar un tratamiento a tiempo y evitar que puedan llegar a desarrollar asma, porque eso sí está demostrado, que con ayuda de tratamiento oportuno podemos evitar que el niño llegue a desarrollar crisis asmáticas. Y esa es la parte importante de que ustedes también sepan qué es lo normal y qué no. Y bueno, haciendo un paréntesis ahorita asociado a lo de la pandemia, dentro de los síntomas que comenté, que serían escurrimiento nasal, estornudos, bla, 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 pues obviamente también puede llegar a pasar esto con la cuestión del COVID. Es importante que todos entendamos que no hay que tener miedo, simplemente hay que tomar las medidas necesarias que ya fueron establecidas por organizaciones a nivel mundial, que son prácticamente lo que ya sabemos: lavado de manos, uso de cubrebocas, uso de antibacterial, que también debemos saber que el antibacterial no, no, no da mayor efectividad que el lavado de manos con jabón. Entonces, idealmente debemos intentar que al salir de casa, o incluso también al llegar a la casa, nos lavemos las manos inmediatamente y, de ser posible, después de hacer esto, ponernos el antibacterial y también considerar la hidratación de manos, porque por tanto lavado de manos y tanta uso de alcohol, pues obviamente nos podemos deshidratar y eso también puede llegar a causar úlceras o molestias que más adelante pueden malinterpretarse y pues nada, causarnos esta preocupación de qué es lo que tengo el virus, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, obviamente lo que se sugiere hoy en día es que si una persona tiene síntomas respiratorios, es decir, estornudos, tos, escurrimiento nasal, independientemente de si ya se hizo el diagnóstico de COVID o no, intenten aislarse al menos 14 días, por la cuestión de que ya sabemos que hay personas que pueden llegar a tener sintomatología leve o sintomatología moderada a severa. Bueno, yo creo que también ya lo han escuchado, pero se los voy a mencionar. La mayoría de los pacientes presentan una sintomatología leve,
y son pocos los que pueden llegar a presentar una moderada severa. Generalmente los que llegan a este tipo de padecimiento ya de mayor severidad y que requiere un tratamiento incluso en la terapia intensiva, es en pacientes adultos arriba de los 50 años y que tienen comorbilidades. Esto quiere decir que tienen otras enfermedades de base, principalmente las que se han reportado son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica y pues obviamente todos los pacientes inmunocomprometidos, es decir, todos aquellos que están en tratamiento con quimioterapia, radioterapia, aquellos que tienen enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, etcétera, porque además, bueno, por su enfermedad del sistema inmune, y el tratamiento que reciben, que aparte deprime un poco más su sistema que ataca cualquier infección, pues sí, eso puede llegar a condicionarlos a tener una presentación de la enfermedad por el virus, el COVID, pues más severa, ¿no? Entonces, no hay que alarmarse, realmente ninguno de nosotros sabemos cómo nos va a tocar. Esto es una pandemia y por eso se le dio nombre de pandemia, porque muy probablemente a muchos de nosotros nos va a dar. Ojalá que a la mayoría nos toque leve, pero pues todo puede llegar a pasar. Igual un adolescente de 18 años no está exento de llegar a tener una sintomatología grave. Entonces, lo único que tenemos que saber son los síntomas de gravedad para que en el momento que los presentemos acudamos a un hospital. Entonces, bueno, mis recomendaciones en este tiempo de pandemia serían que en caso de que llegaran a tener fiebre, cefalea, dificultad respiratoria, llamen idealmente a un médico, pues ahora sí que ustedes decidirán si van con un especialista, etcétera, pero mínimo es importante que les chequen la saturación de oxígeno. Ajá, porque en caso de presentar una dificultad respiratoria, de esta manera nos podemos dar cuenta si realmente hay un adecuado aporte de oxígeno o no. En caso de que no lo hubiera, pues obviamente a nosotros como médicos nos correspondería tomar acción en esto y decidir si el paciente se queda unas horas, un día, dependiendo de la edad y de las condiciones del paciente. También me gustaría enfatizar que hasta el momento no se ha encontrado un tratamiento específico para el virus. Hay que recordar que este virus es un virus totalmente nuevo, del cual tenemos muy poco conocimiento. Prácticamente lo que se ha reportado en publicaciones es en base a la experiencia, ¿no? Y realmente los que estamos en este ambiente médico, eh, pues leemos y nos mantenemos informados lo más posible, pero hay que recordar que en el transcurso de este año muy probablemente lo que se dijo al inicio nos vamos a dar cuenta de que no era así o había que tener otros cuidados o cuidados que tuvimos tal vez no eran necesarios. O sea, esa información va a ir cambiando por lo mismo de que este virus es nuevo y estamos descubriéndolo, ¿no? Entonces, creo que como población, parte de nuestra responsabilidad pues es informarnos por estos medios precisamente, idealmente por gente asociada a ayudar en cuestiones de la salud, que realmente haya estudiado y que realmente esté informada de todo lo que está sucediendo para orientarlos como debe de ser, ¿no? Porque bueno, yo creo que ya todos hemos escuchado que la hidroxicloroquina, que la dexametasona, etcétera. Digo, sí, se ha reportado en algunos casos que ha ayudado a pacientes a salir adelante, pero hay que tomar en cuenta que todos esos artículos que han salido, se ha decidido ese tratamiento en esos pacientes por varias razones. No tenemos como una receta de cocina para todos los pacientes. Desde que nosotros estábamos estudiando medicina, se nos dijo que el tratamiento a los pacientes debía ser individualizado. Esto quiere decir que, o sea, que cada paciente es distinto y que dependiendo de todas sus circunstancias socioeconómicas, enfermedades de base, etcétera, con base a todo esto es que vamos a decidir el tratamiento. Entonces, únicamente dificultad respiratoria, fiebre o tos como muy persistente, idealmente hay que ir con un médico. Y bueno, otra parte importante en los niños, por ejemplo,
Hay muy pocos casos reportados hasta el momento, sin embargo, van en aumento también por toda esta cuestión de que en varias partes del mundo ya los niños están saliendo a las calles, pues obviamente va a haber más niños infectados y va a haber pues más casos reportados, ¿no? Entonces, lo importante en estos casos es que, por ejemplo, si tu hijo es asmático, tiene, por ejemplo, una rinitis alérgica, bueno, pues tú sabes que por lo general tu niño tose, etcétera. Sin embargo, si llegamos a notar un cambio en el patrón de tos del niño, hay que llevarlo, como les comento, con un pediatra para que ellos, al momento de explorarlo y de escuchar sus pulmoncitos, decidan si es necesario hacer una radiografía para complementar. Y pues con base a esto decidir si el niño se hospitaliza o se va a casa. Nada más que sí, creo que mi obligación como médico ante esto de la pandemia es pues decirles que lo menos que pueden hacer es que al llegar con el médico, ya sea en una farmacia, con un médico particular o con quien sea, pues que se les tomen los signos vitales como debe ser, la frecuencia cardíaca, que les tomen la temperatura y bueno, de ser posible, la saturación de oxígeno. Si eres una persona que tiene dificultad respiratoria y no tiene pulso oxímetro en el lugar para checar cómo estás oxigenando, entonces yo te sugeriría que busques otra opción, porque por el hecho de estar en pandemia, la saturación de oxígeno nos puede decir mucho y creo que nos puede ayudar para dar la atención en el momento oportuno. Ajá. Y bueno, ¿qué más les puedo comentar? Ah, bueno, ¿Tienes algunos más comentarios o cuando tú me digas, pasamos a la sesión de preguntas? la verdad es que sí tengo todavía un poquito de cosas que creo que son importantes Ok. enfatizar. Al igual espero que con todo lo que les estoy diciendo les esté resolviendo muchas dudas. Eh, y si llegamos al momento de preguntas, pues tú me dices y nos paramos, ¿sale? Bueno, entonces, algo importante es la exposición al humo de tabaco. Eso es algo que sí se ha demostrado que puede aumentar el riesgo de presentar crisis asmáticas, estornudos y tos crónica. Ajá, entonces, tanto adultos como niños, pues hay que evitar no solamente los adultos el consumo del tabaco, sino evitar consumirlo en un ambiente donde hay un niño en casa. Ujú. Eh, Porque pues el hecho de ser un fumador pasivo, es decir, de estar en un lugar donde hay un fumador a un lado, eso sí puede llegar a causar mayor sintomatología. Ujú. Y pues obviamente en las embarazadas el alcohol y el tabaco por sí solos pueden llegar a alterar el proceso de embriogénesis, que es cuando el fetito empieza a desarrollarse, el embrión, etcétera. Entonces todos estos alcohol y tabaco pues están totalmente contraindicados, ¿no? Durante el embarazo. Em, y bueno, ahora sí vamos un poquito con las recomendaciones de qué es lo que pueden hacer en casa para evitar tener sus síntomas de alergia. Y bueno, como les comenté al inicio, hay dos tipos de alergia. La alergia a los agentes que son externos a la casa y los que son internos a la casa. Lo único que se recomienda para esta cuestión de las alergias son, uno, evitar la exposición a los alergenos. Dos, el tratamiento y la inmunoterapia, que como les dije, es lo único que ha demostrado hasta el momento disminuir la sintomatología. Ajá, entonces, para evitar la exposición al alergeno, pues no vamos a saber a qué tenemos que dejar de exponernos si no nos hacemos una prueba de alergia. Ujú. Esta parte es importante que se haga igual con un personal de la salud. La prueba de alergia es una prueba que se llama prueba de Prick, y digamos que te hacen como unas raspaduritas en la espalda o en el brazo, con unos extractos de varios alergenos y puede llegar a salir una roncha. Ujú. Donde sale la roncha, pues por lo general es a lo que tú eres alérgico y al final de tu estudio pues se te tiene que dar un reporte, ¿no? Entonces, como les comento, para saber a qué me tengo que dejar de exponer, pues me tengo que hacer la prueba. Si no, puedo hacer suposiciones de que, ay, comí aguacate y se me hinchó la lengua. Y bueno, dejas de comer aguacate y te va a dejar de pasar. Y pues sí, puedes decir, soy alérgico y dejar de comerlo para toda la vida. El riesgo es cuando no sabes que eres alérgico a la nuez, y puede llegar a causarte incluso una reacción anafiláctica, que es cuando les empieza a faltar el aire, se les cierran
la tráquea, hay un espasmo bronquial, y pues no pueden oxigenar adecuadamente. Entonces, es esta la importancia de hacer la prueba de PRIC. Ahora, esta prueba, al menos la área no la sugiere en pacientes menores de 5 años, precisamente porque los niños pueden llegar a presentar un síntoma, una reacción adversa a esta prueba diagnóstica, y como son tan pequeños, pues no tienen forma de externar si se están sintiendo mal o no pueden como decir exactamente qué es lo que les está pasando en su cuerpo, y pues pueden llegar a complicarse y a terminar en el hospital. Entonces, por eso esta prueba se sugiere por arriba de los 5 años. Y también en el lugar donde sea que se realice, que sea idealmente pues con un alergólogo o algún médico que al menos tenga el área preparada, porque como les digo, al momento de hacer la prueba es raro que suceda, pero sí pueden llegar a tener dificultad respiratoria e incluso pueden llegar a necesitar intubación. La persona que haga este tipo de estudio pues sabe que debe tener un carrito rojo y todas las medidas necesarias en caso de que llegue a haber alguna necesidad de actuar de otra manera, ¿no? Y bueno, de la alergia a los alimentos, hay que saber que si hay reacción a algunos alimentos, es una alergia a las proteínas. Cuando hay algún malestar por el azúcar, esta sería una intolerancia y es una cosa totalmente distinta a las alergias. Ajá. Parte de las recomendaciones pues sería esa, que serán sus pruebas para ver a qué se es alérgico y evitar este tipo de alimentos, ¿no? Eh, de los alérgenos que comenté dentro del hogar, las recomendaciones serían lavar las sábanas, las colchas y los juguetes de los niños con agua a más de 55 grados para matar todos estos ácaros. Se recomienda también el uso de acaricida y idealmente no tener alfombra en casa, que es algo que puede llegar a acumular mucho polvo y pues obviamente ahí puede haber también muchos ácaros. Les había comentado también que existe la alergia ocupacional, este, que, bueno, casi siempre está relacionada a proteínas de animales, polvo de grano, algodón, harinas, café, gomas, pintura, polvo de madera, metales, incluso algunos fármacos, el látex. Entonces, personas que trabajan en la industria pueden llegar a presentar los síntomas que mencionamos al inicio, que serían la rinorrea, comezón, perdón, el escurrimiento nasal, sensación de obstrucción nasal, comezón en nariz, ojos, y si ustedes presentan esto en su trabajo, entonces muy probablemente sea una reacción alérgica. Ustedes sí idealmente deberían ir con un pues otorrinolaringólogo o alergólogo, o neumólogo en caso de presentar ya las crisis asmáticas, para que ellos hagan el diagnóstico oportuno y en caso de que sea necesario se les haga un reporte y se pueda hablar directamente con los, pues sí, con los directivos de su planta para ver si hay forma de cambiarlos de puesto de manera definitiva o al menos por un tiempo, ¿no? Ha habido gente que se sensibiliza, o sea, de tanto estar en contacto con ese alergeno, se sensibiliza y ya mejora su sintomatología, pero eso tiene que ser asistido por un médico. Y bueno, también una parte muy, muy importante, el síndrome, bueno, la triada de Samter, que es en pacientes que son alérgicos a la aspirina, pueden llegar a tener una obstrucción nasal constante. Y esta parte sí es muy importante que la vean con un otorrino. ¿Por qué? Porque por lo general va asociada a la triada que va con pólipos y crisis asmáticas. Y los pólipos nasales por lo general no responden a tratamiento. Esto sí requiere de cirugía y esto nos compete a los otorrinolaringólogos. Entonces, en caso de que ustedes sean alérgicos a la aspirina, presenten crisis asmáticas, y además una sensación de obstrucción nasal que es muy constante, entonces de verdad vayan con un otorrinolaringólogo porque esto puede llegar a complicarse, incluso puede llegar a causar infecciones a nivel del cerebro, y puede, pues va a implicar más costo para ustedes. Este, pues yo creo que ya mencioné lo más importante, Ana Karen. No sé si quieras que ya empecemos con preguntas o... Claro que sí, doctora. Podemos empezar con preguntas. Ujú. Muchísimas gracias por sus aportaciones.
Tenemos aquí a Giacomo que nos pregunta, ¿cómo se soluciona la alergia de ciertos alimentos? Ok, bueno, como te comentaba, la alergia a alimentos es por una reacción a la proteína del alimento. Idealmente hay que hacer la prueba, para saber exactamente qué es lo que te está causando esa reacción. Y lo único que se recomienda, al menos a nivel médico, es evitar la exposición a ese alergeno. Obviamente, te comento, hay quienes tienen una reacción alérgica muy severa y que pueden llegar a tener obstrucción de la vía respiratoria. Esos pacientes, definitivamente lo más importante es que lo identifiques y de hecho se recomienda portar alguna pulsera o algún collar donde venga la sustancia a la que eres alérgico por si llegas a tener una reacción anafiláctica por comer un alimento que no sabías que contenía eso. Si llegas a tener un accidente, pues ellos pueden ver tu pulsera y saber cómo actuar, ¿no? En el momento. Pero realmente la alergia a alimentos es solamente evitando la exposición a lo que sea que eres alérgico. Como tal, no tiene solución, ¿no? Así. Mixia nos pregunta, supongo, mi bebé tiene un mes así y no sé a qué se deba. La verdad pasa con su nariz roja, se suena cada rato y dice que es muy molesto, no es gripa. Pensamos necesite de un especialista, tiene 13 años. Sí, bueno, esa parte también es muy importante porque, o sea, obstrucción nasal no quiere decir solamente gripa o alergia, no. Hay muchísimas patologías a nivel de la nariz, incluso tumores nasales, incluso, pues, lo que les comentaba, pólipos, o sea, hay muchas lesiones a nivel de la nariz que no todas son malignas, o sea, también hay lesiones benignas a nivel de la nariz que pueden llegar a causar este tipo de síntomas. Entonces, si tienen una obstrucción nasal que no resuelve con tratamientos, idealmente sí deberían ir con un otorrino para que mínimo su especialista haga al menos una endoscopía nasal, que es meter una camarita por la nariz para ver si hay algo que esté obstruyendo, o hacer las pruebas que sean pertinentes para hacer el diagnóstico final de tu niño. Pero sí tienes que llevarlo con un especialista. Muchísimas gracias, doctora. Antes del live invitamos a nuestros seguidores a que nos hicieran algunas preguntas por inbox, entonces le voy a comentar algunas que nos hicieron. Pregunta uno, si mi hijo tiene rinitis alérgica, ¿cómo puedo evitar que desarrolle asma? Perdón, si tu hijo tiene rinitis alérgica, ¿cómo puedo desarrollar? Ok. ¿Cómo Bueno, evitar que desarrolle asma? Ujú. pues sí, lo más importante sería, de nuevo, identificar a lo que sea que tu niño es alérgico, haciendo la prueba, idealmente. Una vez haciendo la prueba, ellos van a determinar los alergenos a los que tu niño no debe estar expuesto. Obviamente hay gente que, por ejemplo, yo vivo en una ciudad donde hay muchos nogales. Yo soy alérgica al nogal, de hecho, afortunadamente yo no tengo una respuesta tan exagerada a este tipo de alergeno. Obviamente ese factor pues no se puede cambiar, entonces lo que yo necesito es tratamiento tomado o por vía nasal. Entonces, no te puedo decir por aquí el tratamiento, obviamente habría que ver a tu niño, pero en estos casos el uso de sprays nasales, que son varios, hay algunos que solamente tienen solución salina, hay algunos que tienen un medicamento que ayuda a desinflamar, y estos han demostrado ayudar para evitar el progreso a una crisis asmática. Uh-huh. Existen igual otros medicamentos que ya son vía oral, que no te los puedo decir porque últimamente, o sea, uno da la información y el paciente corre a la farmacia y compra medicamentos que en vez de ayudarles, pues les afectan, ¿no? Pero en general son medicamentos que actúan sobre tu sistema inmune, que evitan que se produzca la histamina, que es la que al final causa los síntomas, y con esto vamos viendo una mejoría, pero sí tienes que ir de la mano con un especialista porque la terapia puede ir cambiando. Entonces, hay que acudir a que lo revise. Y pues hacerse la prueba para evitar exponerse a los alergenos y no desarrollar la crisis asmática. Ok, bueno, aquí me ponen también una pregunta que dice si tenemos información acerca de la prueba de PRIC y que la han recomendado. Bueno, yo en lo personal no hago la prueba en mi consultorio. De hecho, híjole, no encuentro. Ah, ok. Les voy a compartir mi pantalla. Ujú.
Aquí. Ok. Ok. Esta es una lista de todos los alergenos que podemos llegar a tener una reacción alérgica, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, son muchísimos. Por eso es importante acudir con un especialista que les haga la prueba directamente. La prueba, como les comenté anteriormente, es prácticamente hacer un raspadito. En ocasiones lo hacen en la espalda, en ocasiones lo hacen en el brazo, con unas sustancias que se colocan por parte del especialista y dependiendo del lugar donde ellos hayan colocado cada uno de los alergenos, puede llegar a presentarse una roncha. Si aparece una roncha, entonces ellos hacen el diagnóstico del alergeno al que tú puedes llegar a tener una hiperreactividad. Pero bueno, como les Doctora, digo, perdón la interrupción. ¿Cree que sea posible que pueda acercar un poquito el documento con Zoom para que lo podamos apreciar mejor? a ver aquí, no sé si se alcanza a ver mejor. Sí, se ve mucho ¿Sí? mejor. Muchas gracias, doctora. Ok, entonces como les comentaba, pues puede ser alergia a todo tipo de animales, al gato, al perro, al conejo, al hámster, al caballo, a la vaca. Y pues esta parte es importante, por ejemplo, para todos aquellos que son ganaderos, que tienen que saber a qué animal son alérgicos para que a lo mejor y los cambien a otra área, etcétera. Como les digo, hay muchas veces que se, que digamos que si tú eres alérgico a este tipo de animales, acudes con un especialista, te dan tratamiento, puede ser que mejores y puedas regresar a tu actividad, todo dependiendo de la severidad de los síntomas que tú tengas al exponerte a lo que sea que eres alérgico. Ajá, entonces igual, aquí pues son todos los ácaros a lo que uno puede ser alérgico, hongos, como les comenté, que son muchísimos. De cualquier manera, pues voy a intentar compartir este documento en mis redes sociales para que, de ser posible, igual me busquen. Estoy como doctora Adriana Sánchez Ramos aquí en Facebook y en Instagram también como otorrino.doctora, doctora abreviado, DRA, Adriana SR. Ajá, entonces, pues qué bueno que se dio esta oportunidad para poder abrirme un poquito más a estar más de cerca con ustedes para que tengan información, y pues que hagan las cosas como se debe ser y no como dicen algunos Instagramers con base, bueno, más bien que son recomendaciones sin ningún fundamento. Tenemos otra pregunta. ¿Los factores de transferencia ayudan a las alergias? Pregunta Mari. Pues sí se ha documentado que ayudan a fortalecer un poquito el sistema inmune, y obviamente como comentamos, la cuestión de las alergias está muy asociado a esto. Entonces, sí puede ayudar, solamente hay que tomar en cuenta que probablemente no quite los síntomas porque no es para lo que está hecho. Y pues valorar uno dependiendo de qué gastos tenga o todo esto, si prefiere acudir con el especialista que se le dé tratamiento o intentar el factor de transferencia que, como les digo, al parecer sí fortalece un poquito el sistema inmune, pero no mejora la sintomatología. Ok, doctora. Vamos con Giacomo. Dice, mi hija tiene 13 años y al comer nuez almendra siente que se le cierra la garganta y comezón también en la garganta. ¿Aún es tiempo de hacer la prueba y solucionarlo? Sí, sí, la verdad es que nunca es tarde. De hecho, habría que valorarla directamente, y determinar si lo que ella está teniendo es solamente, pues una reacción bronquial, por ejemplo, o ya son crisis asmáticas. Esto lo va a determinar muy seguramente un neumólogo. Yo te sugeriría que la llevaras con un neumólogo para que él valorara el hacerle tal vez una espirometría, radiografía, y de esa manera poder ofrecerte un adecuado tratamiento para tu niña. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cómo diferenciar un ataque de asma a un síntoma de COVID? Ok, bueno, eso realmente la única manera de demostrarlo es haciendo la prueba de COVID. Por eso lo que les había comentado anteriormente, si tuvieran sensación de dificultad respiratoria, lo ideal es ir a un hospital, obviamente con base a la historia clínica, los antecedentes que ustedes tengan, si son enfermos,
de hipertensión, diabetes, etcétera, podamos decidir si se da un tratamiento para asma o si se hace la prueba de COVID. Pero eso únicamente lo puede determinar un doctor. Como les comenté anteriormente, mi sugerencia es que en caso de acudir a un hospital solamente se aseguren de que les tomen su saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y temperatura al menos. De acuerdo. Otra pregunta. La dexametasona está siendo comprada por mucha gente. ¿Qué contraindicaciones puede tener? La verdad, muchas gracias por hacer esta pregunta porque, híjole, la verdad es que yo sí estoy muy preocupada por esa situación. La dexametasona es un medicamento que nosotros utilizamos en muchas ocasiones para desinflamar, pero tiene sus indicaciones, o sea, no lo puede utilizar cualquier persona. ¿Por qué? Porque este medicamento, uno de los efectos adversos que tiene es que deprime al sistema inmune. Entonces, en caso de que la gente se esté administrando, perdón, dexametasona por todos lados, a todas horas, etcétera, lo único que van a hacer es que su sistema inmune, en vez de atacar al virus como normalmente lo haría, puede comprometerlos y llevarlos a una enfermedad más severa de lo que tal vez si no hubieran usado la dexametasona hubiera sucedido. Entonces, si eres sano, es más, nadie tiene que usarlo, las personas que lo utilicen debe ser por indicación médica y como les digo, si eres diabético, hipertenso, tienes dificultad respiratoria ahora en la pandemia, lleva a tu familiar al hospital para que se le haga lo que sea necesario. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta. ¿Las personas que tienen rinitis alérgicas crónica y o asma son personas vulnerables ante esta pandemia? Bueno, eso también es muy importante. Pues les tengo una noticia. Según la área, eso no, no, perdón, no la área, otros documentos, artículos que se han publicado, al parecer no se ha encontrado que afecte más a los pacientes asmáticos y alérgicos. Sin embargo, como muchos pacientes que tienen asma y alergia están en tratamiento con corticosteroides nasales, es decir, pues sí, unos sprays nasales que tienen medicamentos como fluticasona, mometasona, etcétera, o que incluso toman prednisona porque sus síntomas son muy severos. Estos pacientes sí pueden llegar a presentar un cuadro más exagerado del virus. Entonces, eso qué bueno que lo tocamos igual. Todos los pacientes que son alérgicos por lo general tienen este tipo de tratamiento. Lo sugerido es continuar el tratamiento aunque estemos en pandemia y únicamente en caso de presentar síntomas asociados al COVID, que serían fiebre, cefalea, dificultad respiratoria o tos, como dijimos anteriormente, una tos que sea distinta a la que normalmente tiene el niño o el adulto, que en esos casos se suspenda el tratamiento y se acuda a un hospital para que determinen si se debe quedar hospitalizado o debe atenderse en casa. Perfecto, doctora. Otra pregunta. Diana Dávila nos pregunta, buen día, por las mañanas despierto con sensación de nariz tapada y con la garganta reseca. ¿Será alguna alergia o algo? ¿O mejor sería acudir a un especialista para saberlo? Ok, bueno, estos síntomas son muy subjetivos. Realmente esto pudiera ser una infección aguda, pudiera ser algo asociado a una rinitis alérgica e incluso, por ejemplo, la garganta reseca puede llegar a asociarse a reflujo o problemas de sueño, como el SAOS. Ajá, entonces, pues sí, idealmente si estos síntomas que tú tienes son muy frecuentes, lo ideal sería ir con un especialista para que te valore y pues más que nada para descartar que no sea algo que requiera mayor manejo. De acuerdo, doctora. Otra pregunta. En ciertas temporadas la lengua de mi hijo se le ve diferente. ¿Puede ser alergia? Sí puede llegar a ser alguna alergia a alimentos. De igual forma, como les comenté con la nariz, las lesiones de la lengua pueden ser cuestiones benignas o malignas. Entonces, cualquier lesión que se vea, idealmente debe de irse con un especialista para que él valore si únicamente se da tratamiento o si además se tiene que tomar alguna biopsia para determinar el tipo de lesión que se tiene. De acuerdo. ¿La coloración del flujo nasal puede determinar si tengo una alergia o infección? No, realmente, bueno, he escuchado muchas veces incluso de familiares o amigos, que me dicen, ay, es que tengo moco verde, dame antibiótico. No.
O sea, incluso una infección viral se puede tratar y no necesita que se le dé un antibiótico. Entonces, la verdad es que la mayoría de los flujos nasales que se tienen son por alergias generalmente o por infecciones virales que no requerirían mucho manejo y ni siquiera el uso de antibiótico. Entonces, idealmente se debe de ir, en este caso sí, con un especialista, un otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque cuando hay un flujo constante de moco, casi siempre está asociado a alguna sinusitis, que es la acumulación de mocos en los senos paranasales, que son unos huecos o cavidades que tenemos en la cabeza, que pueden llegar a llenarse de moco, y hay ocasiones en las que se responde con tratamiento tomado y con sprays nasales, pero también hay ocasiones donde se necesita forzosamente una cirugía, y eso pues lo tenemos que evaluar nosotros directamente. De acuerdo, doctora. María Lilia nos pregunta, hola, al momento de estar comiendo empieza un mayor flujo nasal. ¿Qué puede significar? Realmente eso nunca, o sea, bueno, nunca me ha tocado un paciente así. Sí está muy raro que tengas como tanto flujo nasal únicamente al momento de comer, pero pues a lo mejor podrías intentar identificar si está asociado a algún alimento, tal vez tengas alguna alergia a algún alimento, pero no, la verdad es que es un síntoma como muy vago. Tendríamos que verlo directamente y valorar si refieres tu síntoma a nivel de la nariz, pues revisarlo directamente y ver si hay algo ahí que te esté causando ese malestar. Perfecto. ¿Será indispensable para los alérgicos contar con un aparato que mida la oxigenación? Tal vez en esta época de pandemia lo podría sugerir. Nada más que hay que tener cuidado porque los costos de este tipo de aparatos se han elevado mucho por la cuestión de la pandemia, y realmente si no lo saben usar, solamente se van a asustar. O sea, tal vez se ponen el aparato, no saturan bien y ya empiezan acá, ay no, es que tengo el virus, no sé qué. Entonces, no. O sea, yo la verdad es que sugiero que no lo hagan, que mejor únicamente en caso de presentar la dificultad salgan y vayan a un centro de salud para que se les tome la saturación de oxígeno. Digo, esta pregunta no la hizo nadie. Ah, bueno, antes de esa pregunta que voy a decir ahorita, doctora, una pregunta. ¿La saturación de oxígeno cambia si tenemos un ataque de asma o una alergia a la del COVID? No, bueno, no, es que realmente, por ejemplo, una persona con crisis asmáticas puede llegar a desaturar lo suficiente, y también el COVID, o sea, no te puedo decir que si estás saturando 75 tienes COVID, no. O sea, realmente las cifras de saturación pueden suceder en ambas enfermedades. La única manera de determinar si es una u otra, pues es directamente con la valoración del paciente. Perfecto. Vamos ahora sí con esta pregunta que nos dice, hola doctora, soy maestra, ¿cómo puedo identificar si algún alumno que sufre alergias severas, por ejemplo, piquete de abejas, la nuez, está presentando síntomas? Ok, pues prácticamente lo que ya mencionamos, en caso de verlo con dificultad respiratoria, bueno, eso es importante. En los niños, pues ellos no te saben decir que le está faltando el aire como tal, ¿no? Entonces, es importante ver su tórax completo. Por lo general, cuando tienen una dificultad respiratoria, se caracteriza porque en esta parte de la horquilla external, digamos que se sume un poco la piel, se empieza a ver cómo el niño utiliza los músculos accesorios, es decir, los músculos del tórax para poder tomar aire. Y pues sí, el niño por lo general tiene una respiración más acelerada, la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos del corazón son también más acelerados. Entonces, en caso de presentar algún niño cualquiera de estos síntomas, pues habría que llevarlo a la Cruz Roja o algún lugar donde se le pueda dar la atención adecuada. Listo, doctora. No sé si tenga alguna recomendación final para darnos o ya sería todo. Pues únicamente que se mantengan informados. La verdad es que es lo único que podemos hacer ahorita con la pandemia, más por como les comenté, la información cambia día a día. E idealmente pues mantenerse informados con personal de la salud, para no caer en comprar medicamentos que no son necesarios y que pueden llegar a provocarles alguna reacción adversa. Entonces,
pues como les comenté, yo también tengo mis redes sociales. Yo estoy como doctora Adriana Sánchez Ramos en Facebook y otorrino.doctoraadriana.sr en Instagram para que estén al pendiente. Voy a intentar subir un poco más de información en estos días que les sea de utilidad. Perfecto, excelente, doctora. Muchísimas gracias. Pues de No, nuestra parte ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo este medio de contacto que tenemos con ustedes, tratando temas así de interesantes. Agradecemos muchísimo la participación de la doctora Adriana por su colaboración. La invitamos a que por favor la sigan en sus redes sociales para más recomendaciones. Sigan también las publicaciones que haremos en los próximos días respecto a toda la información que nos brindó la doctora. En Facebook e Instagram, búsquenos como Rinomar. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden, dense un respiro con Rinomar. gracias.